Dios los bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 16, 24 a 31. Y dice, este título es Milagros en la prisión debido a las oraciones y los cánticos. El cual, recibido este mandato, les metió en la calabozo de más adentro y las aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se saltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Entonces, vamos a volver a leer el versículo 24 que dice, quien habiendo recibido tal encargo, los metió en la cárcel interior y les aseguró los pies en el seco. El carcelero era quien había recibido la orden y él estaba encargado de meterlos en la cárcel interior. Uno se pregunta por el olor del lugar y algunos comentaristas afirman que la cárcel interior debía ser el lugar con menos luz solar y más olores fétidos, ya que había poca ventilación en esa parte de la prisión. Les metieron los pies en el cepo para que no pudieran escapar, probablemente como una garantía. Quizás se hizo así solo para que se sintieran un poco más molestos por su castigo y no para animarlos a continuar como lo estaban haciendo. Sin embargo, esto no disuadió a Pablo y Silas de predicar el Evangelio, de orar, de cantar al Señor. En cambio, consideraban un gozo sufrir por causa del Evangelio. Si hubieran estado sufriendo por sus propios pecados, es decir, por algún acto ilícito, habría sido diferente. Sin embargo, ellos sufrían por Jesús y por el propósito del mensaje del Evangelio, por lo que ambos estaban muy gozosos por ello. Aleluya. Entonces, aunque nosotros no sabemos esos pensamientos que el carcelero tenía sobre esta situación, todavía él tenía órdenes de meterlos en la cárcel interior y poner los pies en el cepo. Lo que no se dice es cómo se sentía cada uno sobre el lugar, sobre su situación, ni siquiera se mencionan las ideas del carcelero. En cambio, lo que está escrito es lo que sucedió. Tanto Pablo como Silas fueron puestos en la cárcel, en la celda interior, y les pusieron los pies en el cepo.
Silas solo pudo haber tenido algunos pensamientos negativos al respecto, pero Pablo y Silas juntos lo hicieron más cómodo, pues en cierto sentido estaban gozosos de estar juntos y de que el Señor Jesús estuviera con ellos y de que estuvieran haciendo exactamente lo que Jesús hubiera querido que hicieran. Por lo tanto, en lugar de quejarse amargamente por su situación, se regocijaron. En lugar de quejarse, expresaron su agradecimiento por haber podido sufrir por causa del Evangelio. Así, con sus acciones, su agradecimiento y la acepción de Dios de sus acciones, los bendijeron incluso dentro de la cárcel. Versículo 25 dice, y a medianoche Pablo y Silas oraron y cantaron alabanzas a Dios, y los presos los oían. Aleluya. Entonces era ese tiempo de medianoche. En medianoche, Pablo y Silas empezaron a cantar y orar. Aleluya. A Dios, claro. No tenemos la letra de sus oraciones ni la letra de las canciones. Los demás presos que estaban en la prisión pudieron relatar lo que habían orado y cantado. Pues como dice el texto, los oyeron. Por lo tanto, cuando se dice que los otros presos los oyeron, significa que habían estado cantando y orando lo suficientemente fuerte como para que los demás oyeron exactamente lo que habían orado y su canto. ¿Cambió esto la opinión de los demás presos o los convirtió? El texto no menciona a los demás presos. Puede que Pablo y Silas ni siquiera pudieran ver quiénes estaban en la prisión ni hablar con ellos personalmente. Pero sus oraciones y sus canciones fueron suficientes para impactar la prisión y, y a los presos. Sin embargo, si hubiera habido algunos dispuestos, probablemente lo habrían mencionado en el relato, pero no se menciona nada. Cuando realmente no se menciona nada, puede significar que, según ellos, nada sucedió o que no desearon a Jesús. Eso es solo lo que podemos pensar. Solamente aquí menciona que los en la cárcel podían escuchar sus oraciones y también sus cánticos. Aleluya. Y eso fue para ellos un testimonio. Solo se menciona que los presos los habían escuchado, pero eso también significa que fue como un testimonio que Pablo y Silas les dieron sobre a quién orar, qué puede, qué puede hacer Dios, cómo darle gracias, etcétera. Tampoco se mencionan los antecedentes de las personas en la prisión, sus nombres ni por qué estaban ahí. Parece que en realidad solo Dios trató con el carcelero, pues él y su familia eran los únicos de la cárcel que parecían haberse convertido. Los demás pudieron
haber depositado esas cosas en sus corazones, pero podrían haber estado en desventaja para decir o hacer algo al respecto y su acepción entre ellos. Si alguno de ellos hubiera tenido el corazón dispuesto a escuchar el Evangelio, probablemente habría hablado, especialmente durante el tiempo en que Pablo y Silas fueron llevados a la casa del carcelero para escuchar el mensaje con mayor profundidad y cuando toda su familia se bautizó. Sin embargo, el carcelero pudo haber dudado en permitir que otros presos salieran de la cárcel para acompañarlos, aparte de Pablo y Silas. Así pues, lo que parece ser el caso es que el carcelero tomando en sus manos y no siguiendo realmente las normas de la cárcel, pues ofreció llevar a Pablo y a Silas a su propia casa. La pregunta podría ser, ¿realmente se le permitió hacerlo? ¿Se estaba saltando las normas? Sin embargo, si lo estaba, no corría peligro con la salida de Pablo y Silas. Y debió sentirlo. Salió de la cárcel y se fue a su casa con ellos. Salió de la cárcel posiblemente con los demás presos que habían sido reencarcelados y fue a su casa a pasar la noche escuchando el mensaje del Evangelio junto con su familia y que su familia y él fueron bautizados todos. Por lo tanto, se podría considerar como una decisión que tomó él mismo, posiblemente arriesgando su vida. Aleluya. La idea es que algunos comentaristas han dicho es que la razón por qué el encarcelero había eh, tomado su espada es que él estaba en peligro. La idea es que algunos han comentado que la razón por la que el carcelero desenvainó su espada fue porque si a uno de los prisioneros se hubiera escapado, él y su familia, posiblemente su familia también, podrían haber muerto. Siendo esa la idea, entonces, al permitir que Pablo y Silas fueran a su casa y mantener a los prisioneros encerrados en la cárcel, puso en riesgo a toda su familia. Porque los otros prisioneros podrían haber decidido intentar escapar o la amenaza era que Pablo y Silas escaparan. Pero el carcelero debió tener suficiente confianza. ¿Qué hago para ser salvo? Aleluya, él preguntó. Aleluya. Entonces eso no sucedería y que el mensaje del Evangelio habría sido más importante para él en ese momento, como para que sin preocupaciones decidiera, aleluya, él y su familia escuchar el mensaje del Evangelio para para que él y su familia sea convertido. Versículo 26 dice, de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron e inmediatamente se abrieron
todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Y aquí había un terremoto. Y uno puede preguntar, ¿por qué había un terremoto en ese tiempo? ¿Será que Dios estaba haciendo una obra allí para poner su mano? Claro. ¿Por qué hubo ese terremoto? Esto debió haber sido obra de Dios y el momento perfecto en respuesta a la oración y los cánticos que solo Pablo y Silas habían estado cantando. Dicho esto, observen lo que Dios hace solo por dos personas que son suyas y están atadas. Dice que se soltaron todas las ataduras de los prisioneros, pero probablemente el carcelero, aunque no está escrito, las volvió a poner para que él y su familia estuvieran a salvo. Lo interesante de esto es que el texto no menciona a los demás prisioneros ni lo que el carcelero hizo con ellos. No dice que también fueran como con Pablo, Silas y el carcelero a su casa, ni que los volviera a encerrar. Sin embargo, esto es según solo mi opinión. Esto es solo según mi opinión. Y es que los demás prisioneros fueron encerrados de nuevo, mientras que el carcelero se fue con Pablo y Silas a su casa, donde toda su familia escuchó el mensaje del Evangelio. Pablo no menciona que se les pidiera a los demás presos que los acompañaran, pues su deber, al parecer, era solo para con el carcelero y su familia en ese momento, para que no les ocurriera ningún, ninguna otra cosa. Sin embargo, Dios fue quien abrió las puertas de la prisión y soltó las ataduras de todos los presos. Era esa la forma en que Dios le estaba indicando a Pablo indirectamente que todos los presos escucharan el mensaje del Evangelio. No podrían ver con claridad en la prisión y tuvieron que pedir una luz. Por lo tanto, parece que estar en la prisión y ministrar allí tampoco era algo que Pablo y Silas desearan. Pero el carcelero debió haber pensado en llevarlos a su casa para tener suficiente luz para que predicaran, los alimentaran, les lavaran las heridas y los bautizaran, aunque eso no era lo que él sabía de antemano. Aleluya. El encarcelado no sabía qué iba a pasar en esa noche. Aleluya. Con esos dos que estaban ahí predicando el Evangelio. Debido al temblor de los cimientos de la prisión, las puertas se abrieron, pero también debió ser el cepo, que se sacudió lo suficiente para que todos, cualquiera que tuviera los pies en el cepo, también fuera liberado. En otras palabras, más
que un simple terremoto. Este terremoto provocó un milagro de Dios para salvar al carcelero y su familia. Versículo 27 dice, al despertar el carcelero, al ver abiertas las puertas, sacó su espada y se iba a suicidar, pensando que los presos habían huido. El carcelero al instante se horrorizó y sintió mal, pues pensó que los presos habían huido y que por ello su vida y posiblemente la de su familia estaban en juego, o sea, podrían recibir sentencia de la muerte. Sin embargo, según el comentario del testamento griego del expositor, la casa de carcelero pudo haber sido construido justo encima de la prisión y esta por lo tanto era subterránea. Sin embargo, si ese fue el caso, parece que los olores de la prisión entrarían en su casa. Por lo tanto, todas estas son preguntas sobre el saneamiento, los olores, la distancia a la que, a la, a la que se encontraba la casa del carcelero y el hecho de que tomara esa decisión en plena noche sin preocuparse de que alguien lo denunciara. Sí, de hecho, su casa estaba construida sobre la prisión, entonces habría tenido mucha menos preocupación, pues prácticamente estaba allí. Había una escalera que descendiera a la prisión desde el exterior o desde el interior de su casa, o su casa estaba cerca de la prisión. Eso, claro que no sabemos por qué el texto no nos da con claridad eso. El texto no nos da realmente estas pistas, ni tampoco responde a la pregunta sobre los demás prisioneros. Se supone que fueron encerrados de nuevo en la prisión con el cepo como antes, justo antes de que el carcelero llevara a Pablo y Silas a su casa para que predicaran la palabra del Señor a todos los de su casa. Así las únicas heridas que fueron lavadas fueron las de Pablo y Silas. Y aparentemente los únicos que entraron en su casa también fueron Pablo y Silas. Sus heridas fueron lavadas. La palabra del Señor fue predicada a toda su casa. Todos fueron bautizados, todos comieron, y al menos Pablo y Silas. Luego regresaron a la prisión. Esto les llevó básicamente toda la noche o justo antes del momento oportuno para que quienes buscaban a Pablo y Silas decidieron ir a la prisión. Versículo 28 dice, pero Pablo proclamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. La palabra de Dios, el hombre de Dios también clama primero al carcelero, pero en esencia a cualquiera que quiera hacerse daño suicidándose, que no lo haga, dice, no te hagas daño a ti mismo. Dicho esto, es para todas las personas que pueden estar disgustadas con sus
circunstancias, sintiéndose desanimadas, sintiendo que no hay salida y que su vida está en peligro. El consejo bíblico es no hacerse daño de ninguna manera, no suicidarse, porque eso tampoco es el camino bíblico. Amén. Aleluya. Entonces, ¿por qué el encarcelero, él quería suicidar a sí mismo? ¿Por qué querría suicidarse el carcelero? Si alguno de los prisioneros se liberaba, su vida sería aniquilada. Posiblemente como algunos han dicho, también posiblemente la de su familia. Sin embargo, si se suicidaba, su familia se salvaría. Algunos no han indicado que su familia correría peligro, pero sí han mencionado que él mismo sería ejecutado y que también podría haber sufrido tortura. En cualquier caso, parece que actuó de forma un tanto irracional, pues no se fijó bien si los prisioneros seguían allí. Simplemente lo dio por sentado. Sin embargo, debió pensar que todo estaba perdido y que no había esperanza. Sin embargo, cuando Pablo gritó que todos estaban allí, fue entonces cuando quiso saber qué podría hacer para salvarse. Y si su familia hubiera estado en peligro, si su casa realmente hubiera estado construido sobre la cárcel, entonces esa podría ser la razón por la que estarían en peligro. Porque parecería que uno de ellos pudo haber liberado a los presos, pero el carcelero en esencia era el responsable de todos ellos. Entonces en versículo 29 dice, entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Aleluya. Entonces podemos decir, en la es oscuridad. Aleluya. Estaba allí en la oscuridad. Todos pudieron haber huido, pero ninguno lo hizo. Los prisioneros probablemente no huyeron debido a que acababan de salir de un terremoto y aún no estaban listos para hacerlo. En segundo lugar, pudo haber sido la presencia de Dios en la cárcel lo que los mantuvo allí. En otras palabras, realmente no importaba que Dios los hubiera liberado. Dios también los había retenido allí para que no pudieran huir. Pero Dios quiso que eso sucediera para que el carcelero y su familia estuvieran de corazón más dispuestos a escuchar la palabra del Señor y ser salvos. Su idea pudo haber sido una salvación física, no la muerte por espada, por edicto romano, pero tiene una connotación con el texto bíblico de pedir la salvación de la muerte eterna. El carcelero se postró ante ellos, probablemente pensando que su Dios había hecho algo tremendo. Quería ser salvo de su muerte física, así que todas esas barreras y su orgullo
pudieron haber sido completamente eliminados, incluso recobrando la cordura, por así decirlo, para escuchar a los apóstoles y que pudieran ofrecerle no solamente a él, sino también a su familia el mensaje completo de salvación del Evangelio para su salvación. De hecho, fue Pablo quien enseñó que toda su familia sería salvada en ese momento. Versículos 30 dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Amén y amén. Entonces podemos decir que Pablo y Silas fueron preguntados. El carcelero les preguntó a Pablo y Silas qué debía hacer para salvarse. Algunos podrían verlo solo desde una perspectiva física, pero también parece tener connotaciones espirituales, pues muchos hoy en día lo ven desde la perspectiva de la salvación eterna. En lugar de simplemente la liberación de la muerte física, aquí las palabras son y los sacaron. Esto indica que fueron sacados de la prisión y del resto de los presos y llevados a la casa del carcelero, donde quiera que estuviera cerca o a poca distancia. Sin embargo, no pudo haber estado muy lejos debido a las limitaciones de tiempo. Además, lo que parece indicar que les preguntó a Pablo y Silas qué podría hacer para salvarse fue después de haberlos sacado de la prisión. Por lo tanto, es posible que los demás presos no estuvieran al tanto, al tanto de su pregunta, ni siquiera de a dónde habían ido Pablo y Silas, ni de lo que habían hecho. Quizás Pablo y Silas, incluso el carcelero, no les dieron nada a los demás presos para no meterse en problemas. Versículo 31 dice, y ellos dijeron, creían en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Entonces, aquí, aleluya, nosotros podemos ver, sí, pues es cierto que los apóstoles habían incluido al carcelero y los miembros de su familia para que se salvaran creyendo en el Señor Jesucristo. Sin embargo, esta no es la explicación completa de lo que debían hacer. Creer, según nuestro entendimiento, también puede ser diferente de creer según las escrituras. Jesús lo señaló al mencionarlo en Juan 7:37 a 39, lo cual dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeron en él, pues aún no se había dado el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado.
Aquí Jesús y el apóstol Juan, mediante su explicación de lo que Jesús quiso decir, los muestran lo que significa creer en Jesús. La persona durante la era de la iglesia recibirá el don del Espíritu Santo, que es la frase que Jesús usó. De su interior correrán ríos de agua viva. Juan también afirma que cuando Jesús lo dijo, el Espíritu Santo aún no se había derramado, por lo que ningún creyente podría haberlo recibido aún. Sin embargo, a partir del día de Pentecostés, cuando los 3120 lo recibieron, entonces fue posible, entonces encajó en la definición de creer según Jesucristo. No según nuestra doctrina, sino que según Jesucristo. Y eso es lo más importante. Y eso es milagros en la cárcel debido a oraciones y can- can- canciones. Aleluya. Que Dios les bendiga en esta hora. Amén.